Señor, mi fortaleza. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Mateo termina su versión del Sermón del Monte con una nota de admiración por el impacto que produjo en la gente. Lo que impresionó a los oyentes en aquel momento fue la extraordinaria autoridad de quien hablaba. No era una autoridad reclamada, sino que era intrínseca, propia del que hablaba. A veces cuando nos sentimos débiles en lo que estamos diciendo, elevamos la voz, argumentamos, hasta a veces amenazamos. No hay nada de esto en Jesús. Con toda tranquilidad, pero con toda convicción, expone las verdades del reino de Dios. ¿En qué vieron esta autoridad? Es difícil de describir. Los comentaristas a lo largo de la historia han intentado traducir esta idea. Spurgeon dijo que Jesús habló con realeza, con soberanía. Otros dijeron que lo que asombraba es que se atribuyó el derecho de legislar para el reino de Dios y que llama la atención su soberanía práctica sobre la conciencia, voluntad y afectos del hombre. Calvino dijo que la gente se admiraba porque una majestad extraña, indescriptible e insólita atrajo hacia él la mente de los hombres. Sin duda, hablaba con autoridad. La gente lo tenía por profeta. Pero hay una diferencia con los profetas, sobre todo los del Antiguo Testamento. Los profetas, la fórmula que usaban para expresarse, para comenzar a hablar, era: así dice el Señor. Pero Jesús dice algo mucho más fuerte, dice: en verdad les digo, atreviéndose a hablar en su propio nombre y con su propia autoridad. Al hablar así no contradecía a los profetas o a Moisés, como hemos visto, para nada, pero desafiaba la tradición acumulada durante siglos, atacaba las interpretaciones forzadas de los rabíes y establecía una nueva norma ética y moral. Habló como un legislador, no como un comentarista. Quizás para entender el impacto de su autoridad ayude la comparación que hace el propio Mateo entre su tipo de autoridad, la de Jesús, y la de los escribas, los maestros de la ley. Supongo que en otras disciplinas debe ocurrir algo parecido, pero al menos en la ingeniería se nota muy fácilmente cuando un profesor habla simplemente repitiendo lo que leyó en un libro o cuando sabe de lo que habla. Cuando un ingeniero, aparte de saber los cálculos que enseñan los libros, vivió la implementación de esos cálculos, cavó la zanja, armó los hierros y echó el cemento, se nota en la forma en que enseña. Esa era la diferencia que había entre los escribas y Jesús. Los otros sabían lo que decían los libros. Jesús los había vivido y cumplido en sí mismo, y entonces tenía una autoridad propia, incorporada en su propia vida, en su propia experiencia vital. Y lógico, se notaba en la autoridad con la que hablaba. Finalmente, a nosotros nos toca entonces también definirnos delante de este sermón, o mejor dicho, delante de quien lo predica. ¿Quién es este que habla? ¿Es otro maestro más entre tantos? ¿O es quien dice ser el Señor del universo
y de nuestra vida. Porque si esto último es lo cierto, ya no podemos seguir viviendo un cristianismo formal. Tenemos el desafío de vivir esa contracultura que Jesús nos ha presentado en estos capítulos. Este es el último devocional de aquellos que empezamos hace algunos meses. Espero en el Señor que nos ayude a pensar, a reflexionar sobre estas verdades fundamentales del Evangelio que van en contra de la cultura del mundo y a reflexionar también sobre nuestra propia condición, sobre nuestra propia vida y que podamos volver una y otra vez a estas páginas de los Evangelios y preguntarnos delante de Él con toda honestidad: Señor, ¿lo estoy viviendo? Dios te bendiga.